Hoy, en Itinerario, la cultura, antídoto contra la violencia, nos acerca a Ucrania, en un especial sobre este país que tanto hemos visto en las noticias. Desde un sótano en Kiev, Anabel Sotelo nos cuenta cómo el teatro ha sido refugio y resistencia para la compañía Pro English Theater. Nos enamoramos de la repostería ucraniana con los sabores de Abejita Loca. Celebramos la obra de Mikhail Bulgakov, un escritor que traspasa épocas y fronteras. Y exploramos un poco de la herencia cultural ucraniana en México. Visitamos un símbolo de protesta y una icónica locación cinematográfica en Odessa, la escalera Potemkin. Te damos la bienvenida a este itinerario especial sobre Ucrania. Comenzamos. Una de las mejores formas de conectar con otras culturas y conocer otras naciones es a través de la comida. Y ahora que los ojos del mundo están puestos sobre Ucrania, quizás su repostería sea una manera de profundizar la empatía y estrechar los lazos. Así que vamos a conocer un proyecto maravilloso de pasteles, galletas y otras delicias que se llama La Abejita Loca. Como Abejita Loca es una dark kitchen, es decir, que no tienen un local, nos reunimos con Irina en la librería Utópicas en Coyoacán, que por cierto tiene nueva locación, ahora están sobre la calle Aguayo. Para empezar, cuéntanos cómo descubriste que te gustaba cocinar, que tenías talento para cocinar y para hacer repostería. Yo tenía desde niña, yo recuerdo cuando yo era pequeña, siempre estaba experimentando con varias cosas. Buscaba qué tengo en refri, después estaba leyendo libros, buscando recetas y experimentando todo el tiempo. Eso creo que está en mi alma. Pero después cuando vine a México, yo empecé poco como... Primero trabajaba en las diferentes ferias de las culturas, viendo artesanía ucraniana y empecé a hacer pasteles poco a poco, pastel de miel especialmente. Y después, cuando empezó pandemia, yo tenía más tiempo, empecé mucho a leer las recetas, aprenderlos, estudiar, experimentar. Entonces tenía tanta pasión para eso que mi esposo estaba diciendo, ya vas a dormir 4 de la mañana, yo estoy experimentando, yo no puedo pararme. De verdad es mi pasión, me gusta el proceso. ¿Cómo le describirías el pastel de miel a alguien que nunca lo ha probado? Mira, yo puedo decir que es un pastel muy especial, espectacular, porque de verdad yo estaba trabajando de ese pastel por años. No es como una vez yo hice, me salió y ya todo bien. No, de verdad es mucha experiencia, muchos experimentos sobre ese pastel. Yo puedo decir que es algo muy suave, muy rico. Disfrutas la vida y de verdad que disfrutamos la vida es comida, sí, es una cosa de más principales. Es que es una como toque ucraniano preparando pasteles, capitas delgaditas y cada capita tiene su crema. ¿Y a ti de niña qué era lo que te gustaba de este pastel? Es que desde mi niñez me gustaba mucho crema, todos los pasteles que tienen crema. Y especialmente ahorita estoy tratando de hacer pasteles suaves con bastante crema, pero crema, todos los ingredientes son naturales. Todo lo que yo hago como para mí misma, todo que me va a gustar a mí primero. Y creo que con ese gusto le gusta a la gente también. Además de los pasteles, Irina hornea estas galletas con los colores de la bandera de su país, con el importante mensaje Paz para Ucrania. Oye, ¿por qué le pusiste La Abejita Loca? Que es un nombre precioso. Es que, mira, en Ucrania hay unos dulces, se llama Abejita Loca. Sí, y son de gelatina. Ajá. Parecido de gelatina o de mermelada, así. Y tienen ese nombre y siempre me estaban gustando ese nombre.
Por eso cuando empecé a buscar nombre para mi pastelería, sí, no tenía dudas que va a estar Abejita Loca. El momento favorito. Y tienes razón, es la cosa más suavecita del mundo. Momento de la galleta, que son muy bonitas también, todo es muy bonito. Si quieres aprender a hacer algunos de estos maravillosos postres ucranianos, Irina está dando cursos. Los pedidos de Abejita Loca se hacen a través de Instagram, donde foto por foto de la vista nace el amor. Todo país se enorgullece de sus personajes célebres, pero la nacionalidad del escritor Mikhail Bulgakov, originario de Kiev, Ucrania, cuando era parte del Imperio Ruso, se encuentra en disputa. Nacido en 1891, Bulgakov escribió El Maestro y Margarita, una sátira sobre el totalitarismo donde el diablo visita la Unión Soviética. Pero esta novela, considerada de las grandes obras literarias del siglo XX, suele eclipsar, entre otros de sus textos, la colección Diario de un joven médico. Bulgakov estudió medicina en Kiev. Tras recibirse, fue voluntario de la Cruz Roja, trabajó en hospitales militares y dirigió una pequeña clínica rural en Rusia, donde vio a más de 15,000 pacientes en 2 años. Entre 1925 y 1927, Bulgakov publicó los relatos que conforman Diario de un joven médico. El diario retrata la experiencia de aprender medicina ejerciéndola en un precario pueblo y la enorme responsabilidad para un joven recién egresado de tener tantas vidas en sus manos. Aunque utiliza al personaje ficticio del Dr. Polyakov, el texto más autobiográfico probablemente sea Morfina, donde describe su propia adicción a los opiáceos. Su explicación tan precisa, junto con su habilidad literaria, resultan en un exhaustivo y muy humano retrato de una enfermedad que casi 100 años después sigue siendo estigmatizada. En 2008, Morfina fue llevada al cine por el director Alexei Balabanov. Sus críticas al autoritarismo, ya sea con analogías médicas o animales fantásticos, y sus agudas observaciones sobre el dolor, la superstición y la ignorancia, hacen de Mikhail Bulgakov un autor que traspasa regímenes y fronteras para pertenecerle al mundo entero. Diario de un joven médico circula en México bajo el sello de Alianza Editorial. La película Morfina está disponible en la plataforma Movie. Escenario de una de las secuencias más memorables de la cinematografía, la superviviente escalinata Potemkin, ubicada en Odessa, la perla del Mar Negro, es una obra arquitectónica que corona una meseta cuya pendiente da forma a un camino señorial que en su base se abre al mar, descendiendo de una altura de 72 metros y contando 192 escalones de arenisca de Trieste a lo largo de 140 metros. El conjunto, proyectado bajo el gobierno local del príncipe Mikhail Vorontsov, fue diseñado por el arquitecto italiano Francesco Boffo
y construido de 1837 a 1841 por su par ruso Abram Melnikov. Por principio, sirvió para comunicar de manera más eficiente al puerto con la parte alta de la ciudad, donde vivía la gran burguesía y donde se levantaba hasta hoy el monumento más antiguo de la capital, la figura en bronce de Richelieu, el duque francés que se convirtió en primer alcalde de Odessa, que gobernó de 1804 a 1814. De ahí el nombre anterior del lugar, las escaleras Richelieu. No fue sino hasta 1955, cuando se conmemoraron los 50 años del histórico motín del acorazado Príncipe Potemkin de Taurica, que las escalinatas adoptaron el título por el que hasta hoy se les reconoce en el mundo. Todo gracias al filme silente del cineasta ruso Sergei Eisenstein, quien en un trance de lucidez se dispuso a dirigir una escena fuera de guión, sobre la marcha, trascendiendo con ella los fastos del séptimo arte y sin que las escaleras en cuestión hubiesen tenido parte en el desarrollo real de los acontecimientos de principios de siglo, o por lo menos no de ese modo. Producida en 1925, el acorazado Potemkin de Eisenstein recurre en su magistral estilo y a dicha de la propaganda soviética al episodio de 1905 suscitado en las costas de Odessa, cuando un grupo de marineros se rebeló a bordo de su embarcación, resultando decenas de fusilados por órdenes de su superior, leal al zar. Al parecer, los amotinados recibían apoyo moral del de tierra, muy probablemente del de la zona elevada de las escaleras. Era la fragua de la Revolución de 1905, que para sostenerse hasta 1917 sumó pasajes de crueldad y sangre como el Domingo Sangriento de San Petersburgo, ocurrido en enero de aquel año y que llevó a una matanza de obreros efectuada por la policía zarista. Este mismo hecho, se ha comentado, estuvo también en la mente de Eisenstein al filmar el plano secuencial de las escalinatas. Muestra de su genio en la edición y el montaje, la escena de Eisenstein en las escaleras de Odessa, con su encuadre en los rostros y la tensión dramática centrada en una carriola a su suerte, con sus perspectivas y desplazamientos, con su luz y composición geométrica total, ha sido un modelo de narrativa en el cine, reiterado en otras muchas secuencias perfectas, en realidad brillantes homenajes de cineastas como Brian De Palma, Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa, Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino, o Terry Gilliam. Originario de Odessa, en la actual Ucrania, el compositor Jacobo Kostakovsky llegó a Veracruz en 1925.
Sin copia alguna de su trabajo, tuvo que comenzar desde cero. A partir de ese momento, su composición fue un homenaje a México. Naturalizado mexicano en 1931, fue víctima de xenofobia. Le quita el pan a gente del país, decían los periódicos. Según su hija Lía, era ruso para los mexicanos y mexicano para los rusos. Pero su música, inspirada en Cuauhtémoc, en los mayas, en la Revolución, en Ramón López Velarde, muestra a un artista que respondió al odio con belleza. En los 90, la UNAM recibió los manuscritos musicales y otros documentos del compositor. Hoy están publicados en el libro Archivo Musical Jacobo Kostakowski. Kostakowski heredó su vocación artística a su hija Olga, a quien conocemos como la pintora Olga Costa. Olga tenía apenas 12 años cuando dejó una Europa inestable, entre guerras. Inmediatamente se enamoró de México y de sus colores, y aunque ya tenía una formación artística gracias a su padre, se inclinó por la pintura tras conocer la obra de Diego Rivera. Costa se integró rápidamente al Círculo de las Artes Plásticas. Fue alumna de Carlos Mérida, amiga de María Izquierdo y de Frida Kahlo, y contrajo matrimonio con José Chávez Morado, quien fue su compañero no solo de vida, sino de creación artística. Además de pintora, fue una incansable promotora cultural, fundadora y directora de la Galería Espiral, cofundadora de la Sociedad de Arte Moderno e integrante del Salón de la Plástica Mexicana. La vendedora de frutas es quizá la pintura más conocida de Olga Costa. Encargada por el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1951, es una clara muestra de su fascinación por los colores y las escenas tradicionales mexicanas. Pero Costa no se limitó a reproducir una estética. Sus obras resguardan alegorías, metáforas e incluso cuestionamientos, como en El Niño Muerto y Hermanitos, donde muestra aspectos de la crianza distintos a los de las representaciones machistas de su época. Podemos conocer la obra de Olga Costa en el Museo Casa de Arte Olga Costa José Chávez Morado, en Guanajuato. Así como en museos de la Ciudad de México. Para realmente comprenderla, tenemos sus mismas palabras. Busco la realidad, la verdad, la sencillez. Desecho toda apariencia de teatralidad y busco reproducir la vida. Primero, la pandemia nos demostró la importancia del arte en tiempos de crisis. Y ahora, en Ucrania, la compañía Pro English Theater explora las posibilidades y el poder del teatro como una forma de resistencia contra la violencia y la deshumanización de la guerra. Bomb Shelter, they're going to sing a song for you live from Ukraine. What I wanted to say, what happens in Kiev stays in Las Vegas. Pro English Theater es una compañía de teatro de habla inglesa con sede en Kiev. Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, el sótano donde ensayan se ha convertido en un refugio físico y emocional. Las obras de Pro English Theater siempre son coyunturales. La más reciente, El libro de las sirenas, trata sobre una niña que encuentra refugio en la lectura durante la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría que nos contaras qué proyectos traían en la compañía, qué estaban haciendo justo antes de que estallara la guerra.
Me llamo Anabel y nuestro teatro se llama Bringers Theater, está en Kyiv, en Ucrania, y normalmente el tema principal, ¿no? La lengua de nuestro teatro es inglés, porque lo que siempre queríamos era ser multicultural, más abiertos, ¿no? Para poder comunicarnos con otros países y tal. Entonces siempre hacíamos obras que eran importantes en el momento cuando se hacían y para el futuro. Hacíamos nuestras versiones de Shakespeare, de dramaturgos modernos también, bueno, de todo, de verdad, muchos proyectos. El teatro como es un teatro privado y muy pequeño, entonces tiene 4 habitaciones, pero está un poco en el nivel más bajo que la tierra, entonces un sótano. Y cuando el día 24 de febrero empezó todo, nosotros tomamos la decisión de ir ahí para estar en un lugar un poco más seguro que nuestra casa. Y aquella misma noche empezó a bajar la gente del barrio y desde aquel momento entendimos que no podemos dejar la ciudad, no porque no hay posibilidad, sino porque no queremos dejar a toda esta gente, porque la mayoría de ellos no pueden dejar la ciudad por muchas razones, más bien de salud. Y así nos convertimos también, además de un teatro, en un refugio, y fue así casi todo el mes de marzo. Hace unas semanas, Anabel presentó El libro de las sirenas en España. Fue una experiencia sobrecogedora y llena de solidaridad, cuya belleza se llevó de vuelta a Ucrania. ¿Esta obra de qué trata, El libro de las sirenas? Una historia sobre una niña en Alemania de 1930, desde 39 hasta 45 dura la historia, y la niña sufre el bombardeo, es la víctima del bombardeo de la ciudad y es la única que sobrevive. Visualmente tiene mucho que ver con el refugio en que vivíamos, porque usamos exactamente lo que había en el refugio: sacos de dormir, cepillo de dientes y muchas latas, porque las latas era y todavía es un recurso muy importante de guerra, porque es la comida que puedes comer, ¿no? Que hay. They followed down to the Mr. Fiddler's apartment and then to his basement. Como el teatro y las artes en general se convierten en una forma de resistencia en un contexto como el suyo. Sí, yo creo que todo lo que creía antes de la guerra era básicamente los valores que tratan de la importancia de empatía, de la visión crítica, de educación, y en estos contextos el arte era un tipo de transmisor de todos estos valores siempre para mí, porque entiendes que sí, que las guerras lo único que tienen como meta es destruir, ¿no? Como la destrucción de todo, de tu personalidad, de tu vida, de los edificios, de las vidas de las personas, de todo, y especialmente de los valores, porque lo primero que piensas cuando empieza la guerra es cómo comer y no cómo ser una persona buena, por ejemplo. Entonces, para que la gente no se convierta en un tipo de cuerpos vacíos, ¿no? Tienen que tener esta alimentación también espiritual, cultural. Y como nosotros estábamos en el edificio de teatro, tenemos muchos
muchas cositas así como instrumentos musicales, no sé, la luz enfocada, todo ello y muchos libros de mi editorial. Entonces empezamos a ver casi desde el primer día cómo cantar canciones, tocar, leer, especialmente poesía, cómo los ojos de las personas empezaban a brillar, por lo menos por un minutito, porque es muy difícil olvidar de todo cuando oyes los sonidos cada segundo. And the only time he'll be satisfied. Sigue a Pro English Theater en redes sociales para enterarte de sus siguientes proyectos teatrales. Muchos de ellos se transmiten en internet y para recibir actualizaciones sobre este refugio. En México o en Ucrania, lo que nos hace falta como humanidad es destruir menos y crear más. Nos vemos la próxima semana en un nuevo itinerario con todas esas personas que día a día construyen la Ciudad de México.